Chao, shalom a todos nuevamente, que les habla el Rey Walter de Aquila por su presencia. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos esté escuchando este día de Shabbat, eventualmente por YouTube. Como siempre decimos, os lo digo, es un honor poder traer un día como hoy de Shabbat una enseñanza, esperando que el Eterno esté hablando a sus corazones, así como habla a los nuestros aquí en la Kehilá. Verdaderamente estamos, como siempre digo, pasando una temporada, creo que muy buena, hermosa, porque todo obra para bien, ¿no? Y pues el Eterno a los hijos que ama, pues padre que ama corrige, ¿no? Y en ese tiempo el Eterno está corrigiendo a sus hijos para que cambien su caminar, cambien su manera de pensar, trayendo renovación de pensamientos, renovación de entendimiento, renovación de nuestra vida, haciendo un teshuvat, haciendo un tikkun, un retorno, una rectificación a nuestra vida. Y esto es muy importante en este tiempo que suceda para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no hay rectificación en el alma, pues por más que conozcamos los conceptos y podamos entender de manera en el nivel contextual de la palabra, si no hay un cambio en nuestro corazón, pues literalmente estamos simplemente aprendiendo. Hablamos la parasha pasada que la fe, el conocimiento sin obras es muerto, entonces, o la fe sin obras es muerta, y que el conocimiento nos tiene que elevar, no en el orgullo y en la creer que más sabemos que todos, sino elevar nuestra manera de vivir, nuestra manera de percibir las cosas, de cómo actuar, cómo vivir, cómo hablar, cómo tener poder tener esa comunión con los demás para vivir una vida agradable y a la misma vez poder glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Porque todo lo que nosotros hagamos glorificamos al Padre, o lo glorificamos o lo llevamos a vergüenza. Y como hijos que somos, pues necesitamos entender de que debemos expresar la luz del Eterno en este tiempo, porque pues precisamente por eso el Mesías murió por nosotros, para que nosotros mostráramos la luz que el Eterno puso en él y a través de él esa luz venir a nosotros. Dicho todo esto, pues estamos en el mes de Shevat, el día 25, en el año 5782 de la creación según el calendario hebreo, que equivale pues lógicamente al día de hoy, primero de enero, día 22 del mes de enero, que pues interesante como ya pasa el tiempo, 22 días del año gregoriano, y cómo el Eterno en este tiempo está trayendo esa luz y esa comprensión a nuestra vida, ¿no? En esta parasha suceden cosas muy interesantes en las cuales nosotros de pronto, como ya estudiamos la parasha, creo que no voy a indagar mucho punto por punto acerca de ella, sino de unos puntos específicos que sentí en mi corazón darlas para que podamos tener la comprensión de lo que está pasando en Sinaí. En el contexto de la parasha, Jitro, un hombre con una nacionalidad pagana, adorador de otros ídolos, sacerdote de Madián, viene, aconseja a Moshe, y pues todos sabemos el proceso y cómo el buen consejo lleva a Moshe a hacer un trabajo mejor. Pero vamos a entrar a la parasha, hablemos de Torah y vemos la introducción, que es parte, me estaba adelantando la introducción, para que así no saltemos y no nos perdamos en el contexto. La parasha Yitro, la parasha número 17 ya de la lectura anual de la Torah, ubicada en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículos 26. La Haftará, Isaías 6, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 6. Y también se puede leer como añadir el capítulo 9, versículos 5 y 6. Y la Brija de Shah, el Nuevo Testamento, o como el mal llamado Nuevo Testamento, o el Pacto Renovado,
ubicada en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 1 al capítulo 11 versículo 54. Es muy interesante, muy importante que tengamos en cuenta que aquí en esta parashá está sucediendo algo que se llama la oferta del reino. Hashem viene a ofrecer su reino y vamos a ver a través de los discursos de Moshe, parashá tras parashá, el deseo del Eterno ofrecer el reino. El Malchut Shamaim se ha acercado. Dice la Brit Hadashá de esta parashá, por instrucción de Yeshua, que aquel que no aceptara la oferta del reino, que pues lógicamente lo que iba a suceder, o lo que le dice a los discípulos, dice, sacúdanse las sandalias de sus pies, porque el castigo que caerá sobre ese pueblo, sobre esa familia, será más duro que el de Sodoma y Gomorra. En otras palabras, que todo aquel que estaba dispuesto a ofrecer, a recibir el reino, recibiría la oferta y era vivir una vida en comunión con Hashem, con todos los placeres y todo lo que conlleva vivir una vida guardando los mandamientos según como data la parashá y como data el libro de Deuteronomio, ¿sí? Que aquel que guarda los mandamientos y los cumple, pues tendrá bendición, su casa no comerán el pan con escasez, la cena siempre estará llena de provisión y todo lo que tiene que ver con recibir la oferta del reino. Y aquel que no la recibe, pues lógicamente tenía un castigo. Ahora, esta parashá es muy importante, viendo el pensamiento judío, el pensamiento rabínico. Para ellos la parashá Yitro es una de las parashás más importantes de todo el año. ¿Por qué? Porque es en esta parashá donde se dan las 10 palabras y donde se da el convenio a Israel de ya ser parte de un rey. Israel sale del desierto por voz del Eterno a través de Moshe, pasa por las aguas, hay una pureza ritual, pecan, el Eterno les da la oportunidad porque murmuraron, nosotros lo vimos en la parashá pasada. Basado en ese contexto vamos a estudiar la parashá del día de hoy. La introducción. La Torá nos presenta a Yitro como un asesor de gobierno exitoso. Él supo identificar el problema técnico y proporcionar un buen asesoramiento. De esa manera, Yitro aconseja a Moshe que cambie de método. Esto es que, en lugar de ser un emisario del Eterno, sea desde ahora un enviado del pueblo para dirigirse a Yahweh. Esto es muy interesante, porque ahora lo que trata de expresar Yitro, o enseñarle a Moshe, Yitro a Moshe, es que ahora Moshe necesita cambiar el procedimiento de cómo legislar. Antes era el que se encargaba de todo estaba en manos de Moshe. Llega Yitro, se asombra de tanto trabajo, porque Moshe mismo le dice, trabajo desde que sale el sol hasta que se oculta, literalmente todo el día estaba trabajando. Yitro le dice, no, te vas a volver loco, no vas a aguantar, este pueblo se va a perder si sigues así. Entonces el método es que ahora comiences a designar personas, pero tú los casos grandes se los llevarás a Hashem y traerás respuestas. En otras palabras, en un contexto como similitud de expresiones, lo que está pasando con la escalera de Jacob, que es, tiene que subir Moshe a la presencia de Adonai en casos muy grandes, muy fuertes, delicados, y traer la respuesta de Adonai para que el pueblo pueda tener una legislación correcta, las balanzas justas, y así ninguno se desvíe conforme a la legalidad de la justicia divina. Ahora bien, esto es que en lugar de ser un emisario del Eterno, sea desde ahora un enviado del pueblo para dirigirse a Hashem. Moshe aceptó humilde y amablemente su consejo, y es que Moisés era un alma enseñable, por lo cual su tipo de liderazgo alcanza gran crédito. Cuando Yitro le dijo que no estaba bien lo que haces, Moisés lo escuchó y además no ocultó tampoco quién le sugirió tal método. Moisés sabía cómo no inclinarse a las murmuraciones de los hijos de Israel, pero también sabía escuchar el consejo piadoso de un hombre sabio como Yitro. Esto es muy importante porque la humildad no se lleva
a escuchar, a saber escuchar. Y Moisés, por testimonio de Hashem, dice que era un hombre muy humilde. Como él en la tierra no había otro más. Entonces de eso nos da testimonio de la personalidad, cómo la personalidad de Moisés fue cambiando para poderse elevar y estar cerca al Creador. Acordémonos de que cuando él ve al egipcio maltratando a un hebreo, ¿qué hace? Dice que se llena de furia, como de enojo, se indigna del maltrato y lo mata. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona que es muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Impulsiva, que reacciona de una manera incorrecta así, sin percibir o percatarse el daño que puede hacer. Esto nos da a entender de que Moshe se elevó para poder estar delante de Hashem. Entonces ese es el reto que nos lleva el consejo de Yitro, no solamente la designación de una legislación correcta, sino cómo un hombre que tenía un temperamento tan fuerte, un ego tan grande, ahora es un hombre tan humilde que puede aceptar la corrección, el consejo y ponerlo por obra. Vayamos a la Torá. La parashá dice: Vaishma Yitro José Joen Midian Joten Moshe. Ahora Yitro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Beishma viene de la palabra Shema. Shema no solamente es oír, sino abrir la conciencia. Shema es entender el propósito del Eterno y va más allá de escuchar los prodigios del Creador. En otras palabras, que Vaishma y Shema comparten la misma raíz. Lo que nos está queriendo decir esto es que la palabra Vaishma significa que la conciencia finalmente se abre. Por eso, ¿qué dice el Shema? ¿Cuál es la directriz o la directiva del Shema? Escucha y obedece, pero no solamente se escucha y obedece, sino enseña. ¿Por qué enseña? Porque cuando tú escuchas y obedeces, puedes enseñar. Pero si tú dices que yo escucho, pero no obedeces, no tienes autoridad delegada del cielo para enseñar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la percepción de escucha y obedece, pero no vemos la otra parte de la enseñanza. Y la enseñanza no simplemente se habla acerca del concepto de yo me voy a sentar con una persona a enseñarle lo que yo sé, sino también a enseñarle a través de mis actos, de mis acciones en quien yo creo. ¿Sí? Para que lo tengamos claro, porque no vamos a decir, yo leo el Shema las 3 veces al día, cuando me acuesto, cuando me levanto, las 2 veces, al día, entonces yo puedo enseñar. No se trata de una enseñanza literal, pedagógica, sino de una enseñanza a través de mis acciones, de mis ejemplos, correcto. ¿Sí? Ahora bien, Yitro, en su valor numérico, tiene el valor numérico 616. Y la palabra Haftorah, su valor numérico también es 616. Lo que quiere decir que Yitro escuchó la Torah, la guardó en su corazón, en su alma. Por eso dice que Yitro elevó su nivel de conciencia del conocimiento de quién era Hashem. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente a través de la Torah y la guía del Ruach HaKodesh puede haber un cambio muy profundo en el alma de una persona. Por eso nosotros la parashá pasada veíamos y decíamos de qué me sirve, y hablábamos esto ayer en familia, de qué me sirve la circuncisión si yo no obedezco o no guardo los mandamientos, no los pongo por obra. La circuncisión es vana. Entonces, lo que está pasando con Yitro es que no está habiendo un conocimiento de Hashem vano, sino que ahora está elevando la percepción de quién es, porque Yitro está viendo a Hashem de abajo hacia arriba. El Salmo 19:7 dice: la Torah de Yahweh es perfecta, convirtiendo almas. El testimonio de Yahweh es fiel, instruye a niños amamantando.
Ahora bien, ¿por qué hablamos de la conversión de Yitro? Todos entendemos, Yitro era un sacerdote de Madián, un hombre que adoraba a otros ídolos y todo lo que posiblemente podamos saber de Yitro. En Éxodo 18:1 dice, oyó todo lo que Elohim había hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción de Yitro sobre el Eterno era baja. Y literalmente hoy en día muchos, desafortunadamente podría decir, que tienen esa misma percepción. Conocen a Hashem, conocen a Dios, pero desde una percepción en un nivel literal. O sea, no pasan desde esa posición. Ahora, sabemos que Elohim representa justicia, pero también representa a dioses. Lo que nos quiere decir el texto es que Yitro conocía una percepción de Elohim de muchos dioses con poderes. ¿Por qué? Porque Yitro era un sacerdote de Madián. Ofrecía sacrificios a otros ídolos, al dios Baal. Esto lo explica mucho mejor el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6. Hasta ahora, para nosotros solo hay un Elohim, el Padre del cual proceden todas las cosas y por quien existimos, y solo un Adón, Yeshua Mashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas, a través de quien tenemos nuestro ser. Está bien claro, esto también teníamos una pequeña conversación acerca de esto, de que está bien claro de que el problema de Pablo en Corintios es de que en Corintios hay idolatría. Y que para los corintios parece ser que está siendo muy difícil soltar su idolatría porque su nivel o su percepción de Dios está muy baja. Por eso nosotros vamos a ver a Pablo en la cuenca del Mediterráneo, lo vimos la pareja pasada en Hechos capítulo 15, que cuando Pablo hace el milagro de sanar a un enfermo, vienen y comienzan a decir, oh, fueron los dioses que bajaron del cielo, Zeus, y Pablo se indigna, rompe sus vestiduras y todo lo que sucede, porque el trabajo de Pablo era llevar la percepción de Yuhei Bajei en un nivel alto a través del conocimiento de su hijo Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que cuando Yitro oyó lo que el Eterno había hecho, la percepción del conocimiento de Elohim cambia ¿a qué? Al Yuhei Bajei. Comienza a entender. ¿Cómo lo sabemos? Porque Yitro da testimonio en Éxodo capítulo 18, en el versículo 11, dice, ahora yo sé que Yahweh, cuando vamos al texto hebreo, vas a ver de que no dice Elohim, sino que está el tetragramatón diciendo Yahweh, ahora sé que Yahweh es más grande que todos los otros dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que conocer el nombre de Yuhei Bajei manifiesta en nosotros el grado de percepción de la divinidad en un nivel alto. Y el no conocer el Yuhei Bajei es estar en el nivel bajo. Por eso cuando Yitro vio y escuchó lo que Yahweh había hecho, su nivel se elevó. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque esto nos habla a nosotros de los testimonios. Cuando damos un testimonio verídico, cuando damos un testimonio verdadero, que Hashem está haciendo un cambio a través de su espíritu en mi vida, y la persona lo ve y lo cree, inmediatamente esas chispas divinas que han hecho cambiar mi vida van a impregnar a otra persona para comenzar a despertarlo. Eso es el testimonio vivo de qué es lo que Hashem a través del Mesías y por obra del Ruach HaKodesh está haciendo con nosotros. Pero cuando hablamos de percepción, estos van a la par del estado de la pureza de la persona. En otras palabras, que vimos la parasha pasada, que la percepción, los niveles de entendimiento de Hashem, tienen que elevarse conforme a la pureza. O sea, yo no puedo decir, yo conozco a Hashem en todos mis conceptos, pero siendo un hombre impuro. Entonces ese conocimiento es vano. Porque cuando decimos que conocemos a Hashem en la percepción de Yuhei Bajei, y digo, me estoy elevando, tengo que dar testimonio de mi pureza o de mi purificación, porque es de la única manera que yo voy a poder manifestar la luz divina dentro de mí. Ahora, hablamos de los 4 niveles de la parasha pasada, los 4 niveles del Pardés.
No sé si se acuerdan. Ahora, esto es muy importante porque cuando nosotros vamos ascendiendo en los grados de percepción, podemos ver que los nombres del Eterno se manifiestan con mayor claridad. Un ejemplo a esto es el Shaddai. ¿Qué significa? El todo suficiente, la fuente inagotable de toda bendición. Es ahí que podemos entender lo que es el Yuhei Bajei, Yahweh, lo que es el Yeh, Hasher, Yed, yo seré el que seré. Es lo mismo que pasó con Moshe en Éxodo capítulo 3, cuando le dice al Eterno, Moshe dijo a Elohim, mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel, y diga a ellos, el Elohim de sus padres me ha mandado a ustedes, y ellos me pregunten cuál es su nombre, qué es lo que les diré. ¿Qué le dice? Yo seré. Yo seré el que seré. Ya hemos hablado de ese nivel de lo que significa el yo seré en la condición del ser humano. Yo seré el que seré en la condición en la que tú estés. ¿Ok? Ahora, es por eso que podemos ver que Moshe en un principio tenía conciencia de existencia de Elohim. ¿Cómo sé eso? Acordémonos de que Moshe, aunque nace en una familia hebrea, se cría en una familia egipcia. La crianza es muy importante, por eso dice el proverbio, educa al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. ¿Qué quiere decir esto? De que Moshe tenía no quiero decir una doble personalidad, pero vivía en medio de dos reinos. Y la misma palabra dice que no podemos estar en medio de dos, no podemos tener dos dioses, porque a uno lo adoramos y al otro lo aborrecemos. O en viceversa, ¿no? Entonces, vemos de que Moshe parece ser que en eso tiene esa doble percepción, más que todo la percepción de Elohim. ¿Por qué? Porque la misma Torah nos enseña de que para que Moshe conociera a Hashem, ¿a dónde lo tuvo que llevar? Al desierto. Y manifestarse a él de la manera que se tenía que manifestar para traer redención al pueblo. Entonces estamos entendiendo la idea. Hashem necesita llevar a alguien a un desierto para manifestarse. Es lo mismo que está pasando con Israel y es lo mismo que está pasando con nuestras vidas. Hay desiertos que estamos viviendo en medio de buenas condiciones. Me explico. De pronto muchos están pasando una condición económica estable, pero hay otra área que está siendo sometida, está siendo llevada al fuego. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe de que esa área en la que te hace tropezar, te hace ir hacia atrás, no hacia adelante, pero en estas otras estás bien, o sea que en esas no estás débil, pero en estas sí. Por decir un ejemplo, la economía está bien, pero lo que es mis aptitudes, por decir, el enojo, ¿no? Entonces la persona constantemente está enojada, está contendiendo, peleando, pero ¿qué necesita hacer el Eterno? A través de esa área llevarlo al desierto, ¿para qué? Para que esa persona refine esa condición y pueda salir victorioso y pueda seguir haciendo la voluntad del Eterno correctamente. No sé si ustedes vieron la película Hushpisin, Los Invitados, que siempre se ve en la época de Sukkot, ¿cierto? ¿Qué era lo que le pasaba a él? Era un judío, tenía gozo de la festividad y todo, pero batallaba en algo, en el enojo. Tenía una buena esposa, tenía necesidades, pero para él eso era algo como que secundario. Pero su enojo, la ira que mantenía dentro de su corazón no la había podido someter y lo llevaba a tropezar. Es lo mismo que está pasando hoy en día, o más bien pasa en esta parasha, en el sentido de Moshe, en el conocimiento de Hashem. Ahora bien, lo mismo pasa con Yitro, quien era un sacerdote y conocía a Elohim, pero no conocía la percepción de Yuhei Bajei. Otro punto aquí es que aquel que conoce el nombre del Eterno manifiesta y representa el grado que tenemos de la realidad, quién es él. En otras palabras, por eso yo siempre he dicho de que es muy delicado y en ese aspecto entiendo el judaísmo,
cuando dice el temor que tienen ellos de pronunciar el nombre del Eterno. Porque si yo digo que conozco al Eterno, digo, ¿cómo se dice la palabra? Me exalto diciendo yo lo sé, la pronunciación, la acentuación, el valor numérico de sus letras y la totalidad de la gematría de su nombre y todo lo demás. Pero estoy haciendo lo incorrecto, estoy profanando el nombre de Hashem. Y dice que aquel que pronuncia el nombre de Hashem en vano, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Qué pasa con aquel que pronuncia el nombre de Hashem en vano? Será cortado. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando conocemos la percepción de Yuhei Bajei, nosotros tenemos que elevar nuestra alma, elevar nuestro ser para no fallarle más. Esta es la razón por la cual Hashem los saca de Egipto y los lleva al monte Sinaí para que ellos ahora todos, al unísono, todos conozcan la percepción de Yuhei Bajei. ¿Por qué? Porque allá Moshe le dijo en Éxodo capítulo 3, yo seré el que seré. Pero ahora acá yo voy a ser el Yuhei Bajei, al cual es ellos, yo los guardaré, los protegeré, los cuidaré y yo pondré mi misericordia sobre ellos. Por ejemplo, muchas personas saben que existe el Eterno, pero tiene una percepción baja, porque Elohim se esconde detrás de su creación. ¿Qué quiere decir esto? En el libro de Romanos es muy claro, Romanos capítulo 1, cuando dice lo siguiente, a partir del versículo 19, porque lo que de Hashem se conoce es revelado a ellos, porque Yahweh se los reveló. En otras palabras, Hashem quiere revelarse a su creación. Por siempre desde la creación del universo sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa, porque aunque ellos conocen quién es Hashem, no le glorifican como Elohim, ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Hashem, inmortal, por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como pájaros, animales o reptiles. Es claro que lo que está escribiendo Pablo es que parece ser que los romanos, a la carta a la cual Pablo se está dirigiendo, cambiaron o se les olvidó la manera de quién era Hashem y comienzan a poner ídolos, pájaros, animales, reptiles, y eso lo podemos ver cuando vemos la historia romana o la mitología romana. Vamos a ver de que esa era parte de sus dioses, esos eran los conceptos de dioses que ellos tenían. Ahora, dicho todo esto, lo anterior, podemos entender el siguiente paso de Yitro. En Éxodo 18:12 dice, Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada. Mira cómo pasa lo siguiente. Yitro eleva su percepción de Elohim al Yuhei Bajei. ¿Ok? Y cuando la eleva, ¿qué es lo que hace Yitro? En el versículo 12 dice, Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y sacrificios a Elohim. Y ahora vino con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante de Elohim con el suegro de Moshe. Un momentico. Pero hasta ahora aquí no se estaba estableciendo todavía el mandato de los sacrificios. Solamente se habían hecho ¿cuántos sacrificios? El sacrificio de la queda de Isaac, cuando Abraham va a entregar a Isaac, ¿cierto que sí? El de Noah, cuando salen ellos del arca, levanta, ¿cierto que sí? A ver, hay otro más, si mal no recuerdo. El de Abel. El de Abel, sí. O sea, vemos que son muy pocos, pero no se ha establecido todavía el mandato de levantar ofrendas a Hashem, como se levanta a través del libro de Levíticos. Ahora, ¿qué ofrenda era esta? Porque es muy interesante que Yitro está levantando una ofrenda. Esa era la ofrenda Olá. La ofrenda Olá es la ofrenda de ascender o la ofrenda de escalar. Esto nos lleva a entender a nosotros de que Yitro se elevó. Y Yitro dejó de ser el hombre terrenal, de adorar ídolos, de adorar imágenes, a adorar al único Elohim. Levanta una ofrenda llamada Olá, lo que quiere decir que esta ofrenda en el hebreo es parte de una seudá.
yo les voy a decir lo que es una seudá. ¿Y la seudá qué es? La seudá representa el pacto que se está haciendo con el Eterno. Por eso dicen los sabios que en ese momento Yitro se convirtió al Eterno. Esto también se conoce como el convenio de la mesa. Cuando nosotros empezamos Shabbat, el día de Shabbat, y comenzamos a todo lo que es el Kabbalah Shabbat, el recibimiento de Shabbat, nos sentamos en una mesa. Eso se llama una seudá. La seudá es una mesa de convenio, donde yo me siento con Hashem, con mi familia, con Hashem, a tener un convenio. ¿Cuál es el convenio? De que yo me estoy apartando de todo lo profano, de todo lo natural, para estar con mi rey sentado en su mesa, en una mesa de convenio. Por eso hay una cena. Entonces, cuando vamos a ver convenios, cuando vemos los convenios en el Antiguo Oriente, en Medio Oriente, vamos a ver que todos los tratos se sellaban en una mesa, en una cena. Todos. Entonces, eso nos habla de que Yitro está levantando una seudá, rectificando que Hashem es su Elohim y que ya no es más Baal. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el libro de Lucas nos relata una similitud de expresiones en el capítulo 14, versículo 15, cuando dice: al oír esto, uno de los que estaban a la mesa con Yeshua le dijo, mire lo que le dice Yeshua: cuán benditos aquellos que comen pan en el reino de Yahweh. Entonces, que hay una bendición en la mesa de Shabbat, la hay. Por eso es tan importante nosotros trabajar en no profanar la mesa de Shabbat o la cena de Shabbat. ¿Por qué? Porque es una bendición sentarnos, porque estamos en un trato con el cielo. Le estamos diciendo al Creador: yo te pertenezco, yo sé que tú me proveerás y que tú lo único que pides de mí es que yo sea fiel, que yo sea obediente, que yo guarde el convenio, de que yo no tenga en este día Kadosh otra preocupación más, sino de adorar tu santo nombre, de buscar tu presencia, de respetar el convenio por el cual yo me estoy sentando acá. Por eso entender la seudá del Shabbat, de la mesa de Shabbat, es muy importante para nosotros, porque si lo comprendemos desde la perspectiva de elevación espiritual, nosotros vamos a reconocer de que Shabbat es el punto más alto del ser humano en su santificación. Por eso vemos que el mandato de Shabbat es explícito. Cuando vamos a Isaías 58, ¿qué es lo que dice Isaías 58? A ver, para que lo tengamos presente, dice no lo tenía en mi mente, pero el Eterno me lo trajo. Entonces, Isaías 58, por favor, los que lo tengan, 58 versículos 13 y 14, creo que son los últimos, cuando dice, si entonces, ¿cuál es el regalo de deleitarse en ese día y guardar su día Kadosh? Te lleva a las alturas. ¿Y qué más dice? A comer la heredad. ¿Y qué pasa en la mesa de Shabbat? Hay una cena. En otras palabras, que está conectando la cena terrenal, elevándola a una cena celestial. Es por eso que es muy importante guardar los preceptos de Shabbat. Por eso para el judaísmo, no lo comparto todos, porque hay 35 reglas de Shabbat, creo que son 35 o 42 reglas de Shabbat, como guardar Shabbat. Para mí, muchas de esas son ilógicas, no las comparto, pero bueno, ese es otro tema. Ahora bien, después de entender el concepto de Yitro, entremos en el capítulo 19. Y de aquí en adelante vamos a entrarnos, no sé si llamarlo Torah Hazot, la Torah adentro del jardín, bien adentro, mirando detalles, pero vamos a comenzar a ver ahora el capítulo 19 desde esa perspectiva. El capítulo 19, donde a su vez, ahora bien, después de entender el concepto de Yitro, entremos en el capítulo 19, donde a su vez tenemos que poner mucha atención a lo que el esquema Pardes nos quiere enseñar.
El capítulo 19 relata una cosa. Vamos a poner contexto para que vayamos. Yitro le da el consejo. Inmediatamente que Moshe toma la decisión de tomar consejo de Yitro y ponerlo por obra, dice que ellos llegan a la planicie del monte Sinaí y comienza el relato de llamar Hashem a Moshe para entregarle las tablas del pacto, ¿sí? Las 10 palabras. Entonces, esa conversación del Eterno llamando a Moshe, sube, le habla, baja, dile, vuelve y sube y vuelve y baja. Si ustedes vieron el capítulo 19 es más o menos el contexto, que le dice, no lleguen a las orillas, que no se vayan a impurificar con mujeres, que se guarden hasta el tercer día, y comienza a darle todas las reglas para que ellos tengan un nivel de purificación, para que cuando Hashem les fuera a dar las 10 palabras, Israel estuviera en un nivel de percepción pura, digna de recibir un convenio, la oferta del reino, por decirlo de esta manera. Vayamos a Éxodo 19, versículo 3, dice, y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde la montaña, y aquí está lo que le dirás a la casa de Jacob, que digan a los hijos de Israel. Mira lo interesante, porque aquí hay un juego de palabras. Aquí está lo que le dirás a quién, a la casa de Jacob. Jacob representa, ¿qué? La percepción baja del conocimiento de Israel, que digan a los hijos de Israel. En otras palabras, lo que le está diciendo a Hashem es, dile a los que están en una condición baja, que se van a elevar. Eso es lo que está pasando acá. El 4. Ustedes han visto lo que yo hice a Misraín y cómo yo los cargué sobre las águilas y los he traído a mí. Hemos visto en la aliyá, como Alejandra explicó acerca de ese tema. Eso no vamos a tocar ese tema ahora porque todos lo entendemos. Dice, ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Miren qué interesante, porque Hashem comienza a formar un precedente, a que Israel comienza a tener una idea de lo que va a suceder. Comienza a educarlos. Y en esa educación le va a traer unas reglas para que ellos no vayan a cometer un error y ese error los lleve a una muerte. Pero dice el 5, ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan, ¿qué? Mi pacto. En otras palabras, les está acomodando, por decir así, los pensamientos para que ellos guarden el pacto de Hashem y no lo vayan a romper, no vayan a caer en una condición de expulsión. Entonces ustedes serán mi propio tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Entonces, ¿cuál es el beneficio del reino cuando tú guardas y pones atención? ¿Cuál es el beneficio del reino? Cuando tú aceptas el reino, pones atención al pacto y lo pones por obra, ¿cuál es el beneficio? Ahí lo está diciendo. Ustedes serán mi propio tesoro. En otras palabras, se convierte en el dueño de nuestra vida, y como ser el dueño de nuestra vida, es el que va a suplir a su hijo en todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque él está diciendo, de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. En otras palabras, todas tus carencias, todas tus debilidades serán fortalecidas si tú guardas lo que yo te estoy diciendo que guardes. Ahora, el 6 dice, y ustedes serán un ¿qué? Un reino de Coanim para mí, de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos, que tienes que hablar a los hijos de Israel. Y Moshe vino y mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Yahweh le había ordenado decir. Y mira lo que hablábamos la parasha pasada.
todo el pueblo. ¿Por qué ahora la Torá dice todo el pueblo? Si ya Hashem había hablado a la casa de Jacob, a los hijos de Israel, y ahorita el versículo 8 está diciendo todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Hashem ha dicho nosotros haremos, y Moshe reportó las palabras del pueblo a Yahweh. Permítame tomar un poquito de agua. Hablamos la parasha pasada de todo el pueblo. Acordémonos que los sabios dicen que cada vez que el texto de la Torah dice Ha'am o Am, habla de el pueblo multitud mezclada. Sabemos también por revelación de la parasha pasada de que Hashem, de que a través de Mashiach ahora venimos a ser parte de Israel. Lo que estoy tratando de demostrarles es que en ese momento todavía hay mezcla de pensamientos, mezcla de actitudes, mezcla de condiciones carnales, unos elevados, otros muy en un nivel muy bajo, espiritualmente hablando. Dicen los sabios que cuando Hashem habló las 10 palabras, todo el pueblo se elevó como uno solo. Hay un midrash que dice que sus almas se salían. Hay otro dice que en el texto dice que ellos veían las palabras. O sea, que la percepción de Israel en ese momento se elevó tan alto cuando Hashem está hablando las 10 palabras. Pero lo interesante, volviendo al pueblo, es que nosotros entendemos de que cuando habla de pueblo es una multitud mezclada. ¿Por qué los sabios aluden esta palabra al pueblo como los mezclados? Acordémonos que mezclado viene la palabra Erev Rab en hebreo. Lo que quiere decir, ¿qué quiere decir Erev Rab? Ni frío, ni caliente, ni de noche, ni de día. Entonces lo que nos está diciendo el texto en Éxodo capítulo 19 es que el pueblo, muchos de ellos están en una condición ni fría ni caliente. Una condición que a Hashem no le gusta. Pero entonces vemos la misericordia del Eterno, como Él aún viendo una persona que está ni frío ni caliente, pero que muy en el fondo del corazón de pronto quiere salir de esa condición, el Eterno lo va a llevar a su conocimiento para que salga de esa condición que lo lleva a apartarse cada día más de Él. Ahora bien, ¿desde dónde está viendo los israelitas la manifestación del Eterno? ¿Desde a dónde los israelitas están viendo la manifestación del Eterno? De abajo, correcto, hacia arriba. Esto es muy importante porque ahora vamos a entrar en el concepto de los profetas. ¿Qué es entrar o qué era ver de abajo hacia arriba? Y cómo el Eterno comienza a manifestarse a través de los profetas desde una perspectiva muy profunda, y cómo aún el mismo profeta veía la imagen de Adonai desde una percepción baja, no así lo mismo de lo que pasa en la Brit Hadashah. En el capítulo 1 del libro de Ezequiel se encuentra la narración de una experiencia espiritual que vivió el profeta en la dispersión que causaron los babilonios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue la dispersión? ¿Qué fue en la dispersión? Perdón, que creo que se me fue. ¿Qué fue en la dispersión donde dice el texto? O más bien, ¿cuál fue la dispersión que dice el texto? En Ezequiel capítulo 1 dice la dispersión Babilonia. En el año 1, Ezequiel 1:1. En el año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones. ¿Qué está viendo Ezequiel? Cuando tú ves el contexto de la parashá, ¿qué es lo que está viendo Israel? Está viendo literalmente, porque dice la Torah de que veían la nube y truenos, y veían la luz y veían las palabras de Hashem. El 2. El día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Joaquín.
La palabra de Adonai fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Y allí fue sobre él la mano de Adonai. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta visión se comienza a narrar todo lo que Ezequiel va a comenzar a ver de abajo hacia arriba. Si ustedes ven leen Ezequiel capítulo 1, por eso trato de ver, desafortunadamente ustedes están viendo un poquito borrosas las imágenes, pero todo lo que Ezequiel comienza a ver, traté de ponerlo en las imágenes para que ustedes vayan a tener una idea de lo que está pasando con Ezequiel. ¿Qué quiere decir esto? Que Ezequiel llega a un grado de su visión donde ve al trono. ¿Qué está pasando con Moshe? Moshe se eleva, pero Israel está abajo. Moshe está hablando con Hashem, Israel está escuchando nomás. El 1.25 de Ezequiel. Cuando había un sonido por encima de la bóveda sobre sus cabezas, paraban y bajaban sus alas. Y sobre el firmamento que estaba por encima de su cabeza, había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él. En lo más alto había una figura con apariencia de hombre. ¿Qué dicen los israelitas que vieron en Sinaí? Israel está viendo una manifestación igual. Está viendo que Hashem está hablando sobre el monte de Sinaí, y le está hablando a Moshe para traer un trabajo. La pregunta que nos hacíamos al principio. Entonces, este hombre, como se dice o como han dicho, este hombre que se ve en Sinaí, que está viendo Ezequiel, ¿es el Mesías? Pues vamos a ver qué es lo que nos lleva a alumbrar el texto, que nos va a alumbrar el texto. Esto quiere decir que Ezequiel está viendo como borroso, lo que quiere decir que su nivel está limitado. Un profeta que está viendo una visión, pero lo está viendo desde abajo, borroso. Pero cuando vamos a Revelaciones, vemos que Juan ve la misma visión, pero la percibe de una manera mejor. Apocalipsis 1.10 dice: fui llevado en el Rúa en el día de Hashem. Oí detrás de mí una gran voz como de chofar, y diciendo: escribe en un rollo lo que ves y mándalo a las 7 asambleas mesiánicas de Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo me volví para ver quién me estaba hablando, y cuando me volví, vi 7 menorots de oro. El 13. Y entre los menorots había alguien como el Hijo del Hombre. Había alguien entre qué? Entre las menorats, entre los candelabros, a uno que parecía como el Hijo del Hombre, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies y una banda de oro alrededor de su pecho. Y su cabeza y su cabello eran blancos como la lana de color blanco y nieve, y sus ojos como llama de fuego ardiente, sus pies como bronce pulido, refinado en horno, y su voz como el sonido de aguas que precipitan. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que a muchos se les ha enseñado que aquel que vio Ezequiel es Yeshua, y que también lo que está viendo Moshe en Sinaí es una experiencia donde es el Mashiach hablando con él. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a tumbar becerros que no tienen que estar, porque para eso el Eterno nos ha llamado. Comenzar a llevar una verdad para poner al Mashiach en su posición y a Hashem en la posición que él tiene que estar. Ahora vamos a ver si el análisis del Pardés es correcto a la luz de las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 dice: instantáneamente yo estaba en el Rúa, y allí delante de mí había un trono, y el trono había alguien sentado. Entonces, ¿qué está viendo Juan? Juan está viendo que delante de él hay un ¿qué? Un trono, y que en el trono hay alguien sentado. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? ¿Vio a alguien parado o vio a alguien sentado?
¿Ah? ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? A ver, yo necesito que ustedes estén pendientes en los detalles. ¿Qué es el Pardes? El jardín. Y ver los detalles son muy importantes porque nos va a traer claridad a de lo que está diciendo Juan. ¿Ok? Ezequiel está viendo a alguien sentado en el trono, pero lo está viendo borroso. ¿Por qué? ¿Por qué Ezequiel lo está viendo borroso? Porque Ezequiel lo está viendo de abajo hacia arriba, pero está teniendo una visión espiritual, pero lo está teniendo de abajo hacia arriba. El 3. El que se sentaba allí destellaba como diamantes y rubíes, y había un arco iris alrededor del trono que brillaba como esmeralda. Rodeando el trono habían otros 24 tronos, y en los tronos se sentaban los 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas flamantes, que son los 7 espíritus de Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan está teniendo la misma visión de Ezequiel, con la diferencia que Juan lo ve con más detalles porque la visión de Juan es de cerca. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque el Eterno quiere que nosotros tengamos visiones con Él de cerca. Por eso dice que ustedes me verán a mí cara a cara. ¿Qué le decía a Moshe? Con Moshe hablaba cara a cara, pero con los profetas hablaba en sueños, visiones, pero con Moshe cara a cara. Dice Pablo que nosotros veremos a rostro descubierto. O sea que nosotros vamos a poder ver ahora claramente la esencia de Hashem. Pero para que yo vea la esencia de Hashem en mi vida, yo tengo que hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué dijo Moisés cuando el pueblo estaba ¿qué le dijo a Hashem a Moshe? Dile al pueblo, dile a los mezclados, que ya dejen de ser mezclados, sino que se eleven para que me puedan ver cara a cara. ¿Cuál es la respuesta cuando Israel escucha lo que Hashem está hablando con Moshe? Habla tú con ellos. Ellos no quisieron ver a Hashem a rostro descubierto. Hablando metafóricamente, no. Ellos no quisieron ver a Hashem porque tuvieron temor. Muchas veces las personas, por temores de perder algo, a alguien, o perder algo que produce comodidad, prefiere callar y quedarse como está, porque esa es la manera que a mí me parece correcto por ahora, porque estoy teniendo un beneficio. Pero Hashem le está diciendo, yo quiero que tú conozcas más, que tú te eleves más, que tú puedas entender la percepción mía más amplia, que tú mismo no te limites o no me limites a mí de lo que yo soy. Hashem no se limita, porque Él es grande, poderoso, Él es dueño de todo, Él es el Ein Sof, Él es todo en todo. Él no se va a limitar. Nosotros pensamos que limitamos a Hashem. No, nosotros nos limitamos delante de Hashem. ¿Dónde está la clave del texto entonces? En Apocalipsis 4:1 dice, después de estas cosas miré y allí delante de mí había una ¿qué? Una puerta. ¿Qué dice Mashiach acerca de la puerta? ¿Ah? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo ahora a través de la revelación de Apocalipsis? De que si yo quiero conocer la percepción de Hashem, mi puerta, o la puerta que tengo al frente, va a ser muy angosta, pero si logras pasar esa puerta, vas a conocer la percepción de Yuhei y Bajei en su plenitud. ¿Y qué es conocer la plenitud de Hashem? Andar en Shalom. Porque él lo dijo. Yo les daré Shalom. Y Shalom representa a una persona que tiene su fe, su emuná. Y emuná lo vimos que es confianza, creer,
¿cómo más dijimos? 5 conceptos de la emuná. Entonces, el shalom no es solamente es una palabra literal, sino que me lleva y me trasciende a un nivel más alto. En otras palabras, vio la puerta abierta y subió. Cada vez que nosotros tenemos un sueño, y esto se lo digo, cada vez que usted tenga un sueño donde haya una puerta, si la puerta está cerrada, ore y pídale al Eterno en mucha teshuvah y arrepentimiento de que Él le permita abrir la puerta. Pero si tienes el sueño de que la puerta está abierta, te recomiendo que lo busques porque lo vas a hallar. Porque el que quiera, dice la palabra, que el que toque se le abrirá. El que busque, hallará. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esa percepción de la puerta, por eso la puerta representa cambiar de dimensiones. ¿Cuál es la letra hebrea que representa una puerta? La Dalet, ¿cierto? Representa una puerta. Y es cambiar, es el cuarto mandamiento, es decir, el Shabbat. Mira, todo lo que tiene que ver la puerta para que nosotros veamos la idea de lo que está pasando con Ezequiel, porque lo que está bien, no es que el profeta sea un profeta vano, pagano, no, para nada, sino que tenemos que ver desde la perspectiva del Pardé lo que el jardín nos quiere mostrar para que hablamos la parasha pasada de que entrar en el jardín podían pasar 4 cosas, ¿cierto? Uno podía salir loco, uno muerto, uno podía salir vivo y el otro era volverse un hereje, un ateo. Pues queremos entrar al Pardés para salir vivo, ¿cierto? Decir, bueno, esto es parte de entrar al Pardés. Entrar al Pardés es ver los detalles que están sucediendo en la parashá, porque el concepto de la parashá lo conocemos. Hashem, Yitro, Moshe, Hashem da los 10 mandamientos, pero ¿por qué los 10 mandamientos? ¿Qué tenía que ver los 10 mandamientos? Mucho. Porque los 10 mandamientos no solamente nos habla de 10 palabras, sino que también nos habla de las 10 virtudes, las 10 sefirot que tienen que ser refinadas en el ser humano, a través de cada una de ellas. ¿Qué nos enseña esto? Que subió su nivel espiritual, cosa que Ezequiel no pudo hacer. Acordémonos que la Torah es un jardín que está diseñado en un orden perfecto porque la función de ella es ayudar a organizar su vida. Pero esa no es la meta o el propósito, porque el propósito de la Torah es llevarnos al Mashiach. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estudiamos Torah es como un jardín con todos sus elementos ordenados en su sitio. Ahora entendiendo esto, Apocalipsis capítulo 5 dice, y después vi, este es Juan viendo la visión. Después vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un malach poderoso proclamando a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra pudo abrir el rollo, ni aún mirar lo que había dentro de él. Y dice Juan, y yo lloré, porque no fue encontrado nadie digno de abrir el rollo, ni de mirar dentro de él. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Yehudá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Entonces vi allí en pie con el trono, un momentico, Ezequiel está viendo a alguien sentado. Vimos que Juan está viendo a alguien que está sentado. El principio de Bereshit, de Revelaciones. Pero ahorita en capítulo 5 vemos que Juan está viendo más claramente la visión y ahorita ve a alguien que está parado al lado del trono. Y los ojos y los 4 seres vivientes en medio del círculo de los ancianos. Un cordero que parecía que había sido sacrificado. Él tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 ruajín de Hashem enviados por toda la tierra. Esto es muy importante
tener en cuenta lo que es el 7. Podemos ver que si Juan está viendo la visión, aquí hay alguien que está de pie. Pongamos Ezequiel está viendo de abajo hacia arriba. ¿Cierto que sí? Eso es la visión de Ezequiel. Arriba, Ezequiel, ¿qué ve? A alguien sentado en el trono. Juan está viendo a alguien que está al lado del trono. ¿Quién es ese que está al lado del trono? Ese es Yeshua, el león de Judá. La pregunta es, si Ezequiel ve a Yeshua sentado, ¿por qué Juan ve a Yeshua parado y a otro diferente sentado? ¿Están entendiendo la idea? Ezequiel está viendo en su visión a alguien que está sentado. A ver, ¿están entendiendo todo? Porque quiero que esto quede claro. No quiero que queden... Vemos en la parashá que hay alguien que está hablando con Moshe en el monte Sinai. Todo está pasando en un monte, ¿verdad que sí? Todo está pasando en un lugar alto. Hay una manifestación divina. Unos están abajo, tienen una percepción baja. Otro está arriba, está hablando cara a cara con Hashem, tomando el consejo. Vamos al profeta Ezequiel. Ezequiel ve en similitud de expresiones lo mismo en la visión, Ezequiel capítulo 1. Ve a un hombre que está sentado, a uno como hombre sentado. Ezequiel está abajo viendo la visión. Vamos al libro de Juan, al libro de Revelaciones, y vemos que Revelaciones habla de uno que está sentado, pero otro que está al lado del que está sentado. ¿Por qué quiero decir esto? Para que haya claridad, tanto los que estamos aquí como los que nos están escuchando, de que aquí no hay un juego de poderes. Aquí no es quién es más poderoso que el otro, sino que aquí hay una jerarquía. Y la jerarquía es el rey. Y nosotros lo pudimos ver en las parashá de Bereshit, cuando Faraón le dijo a Yosef que mientras que él no estuviera ahí, él sería como Faraón. Pero que él no se podía sentar en el trono, podía ser como Faraón, pero no iba a ser Faraón. Que es lo mismo que está pasando en esta parashá. Hashem está en el monte. Muchos dicen que no es Hashem, que es la expresión de Hashem, que es Yeshua el que está entregando la Torá, y todas estas cosas que están suscitando, llevando a mala comprensión, mal entendimiento, lo que verdaderamente dice la palabra. Por eso lo que estoy haciendo con ustedes, estamos tratando de percibir el texto correctamente. Y para percibirlo tenemos que ver los detalles. Yo sé que esta no es una enseñanza que ustedes van a decir, uy, que el alma y que esto, no. Esto es más para que entendamos los conceptos del Pardés, en el cual al ver los detalles podemos darle claridad a otros de cómo mostrarle el texto bien definido, bien claro, para que no caigan en una idolatría y no profanen el nombre del Creador. Entonces, si Ezequiel ve a Yeshua sentado, como dicen unos, supuestamente que al que ve Ezequiel es Yeshua, ¿por qué Juan ve a Yeshua parado y a otro diferente sentado? Esa es la pregunta. ¿Entendieron ya la pregunta entonces? ¿Sí? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que hay cosas que nos enseñaron que no se sustentan cuando se leen a simple vista. Esto quiere decir que lo que ve Ezequiel no es Yeshua. Y esto es muy importante porque esta misma visión que tiene Ezequiel la tiene Isaías en la Haftará de esta parashá. Todo esto está relacionado con la parashá. Si nosotros leímos la Haftará completa de la parashá, vamos a ver que en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, Isaías está teniendo la misma visión de Ezequiel, la misma visión de Juan y la misma visión de Daniel. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice, en el año de la muerte del rey Usías, yo vi a Yahweh sentado en ¿qué? En un trono alto y exaltado, y el templo estaba lleno de su gloria. 2.
Alrededor de él habían serafín. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 ellos ¿qué? Volaban. Es la misma visión. Lo mismo está sucediendo. Viene una revelación divina del cielo, está manifestando a alguien sentado en el trono en Sinaí. Hashem está sobre el trono porque, déjeme decirle, Sinaí se convierte en el trono de Hashem, porque él ahí es donde deposita su gloria y habla con Moshe cara a cara. Ahora bien, ¿el que vio Isaías es Yeshua? Lógicamente no. Entonces, ¿por qué no es Yeshua? Porque si Ezequiel tiene la misma visión de Isaías y Juan tiene la misma visión por sentido del Pardés en el nivel Pesharín, dice que no es Yeshua. Es claro, se ve, y no podemos batallar en contra de esa claridad de los textos. Entonces, ¿quién entregó la Torá? ¿Quién entregó la Torá en Sinaí? ¿Fue Yeshua? No, se va a caer la percepción de que Yeshua está. Con esto quiero decir, y quiero poner una nota porque la puse aquí, para que todos la leamos. Yo, este pastor, el Roé Walter de la Quejilá en su presencia, creemos con perfecta fe que Yeshua es el Mesías y que Él es el prometido del Eterno y que su alma preexistió la creación y sobre Él es visto el rostro pequeño del Eterno. Eso creemos nosotros. Nosotros en este estudio no estoy negando a Yeshua, y cuando hablo de la persistencia de su alma no estoy hablando de la persistencia corpórea, sino la persistencia de él en el pensamiento y en el proyecto de Hashem para traer una redención a través del pecado de lo que él creó. ¿Sí? ¿Entendieron el punto? Sí, porque es claro, porque van a decir después, no, ellos son antimesías y están denigrando al Mesías. No, esto es con el fin de poner al Mesías en su lugar correcto, porque cuando ponemos al lugar correcto al Mesías vamos a poder caminar confiados, vamos a poder llegar al Padre correctamente, en shalom, en amor, en beneficencia de quien es Él. Le voy a dar la oportunidad por un momento al hermano César. ¿Sí, señor? Si decimos que, alto, por favor, para si que... decimos que Yeshua estuvo presente en alma, no estamos de algún modo aseverando de que espiritualmente preexistía Yeshua. ¿No sería mejor decir, como siempre se ha difundido a través suyo, que lo que existía era el dabar de Yeshua, que era el propósito de Hashem de tenerlo a Yeshua presente en todos sus planes? Yo entiendo y estoy de acuerdo con su posición, Ok, de que Yeshua preexistió ok, en el plan de Hashem, pero no físicamente, como Ok. muchos quieren hacerlo creer. es Yo correcto. estoy de acuerdo con usted, Ok, pero cuando se conceptúa en pantalla que Yeshua estuvo su alma, no estamos de algún modo conceptuando que en espíritu estuvo presente de algún modo. la cuestión es que Hashem es el dueño, el creador de todos los espíritus. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, podemos decir, bueno, de pronto esa percepción puede llevar a una contradicción, pero cuando vemos los textos de que Hashem creó y todo lo que él creó estaba en él y el soplo de él dio vida en todo, entonces cuando hablamos de alma no hablo simplemente de la percepción de una figura luminosa creando todo, sino el pensamiento de que el alma del Mashiach estaba ya en el corazón de Hashem para traer una redención. Eso sí estoy de Sí, acuerdo. es en ese contexto que estamos poniendo esto, no en el contexto de una luz divina que trabajaba a la par de de Hashem y todo. No, en ese contexto no lo estoy poniendo desde esa perspectiva. Ahora, pero después podemos hablar de ese tema porque si no nos vamos por otro lado. Esto quiere decir que tenemos que llevar al Mashiach a su lugar correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos dos poderes en el cielo, esto se llamaría Aborázara.
¿Qué es Abodá Zará? En hebreo, culto extranjero, idolatría, adoración extraña. Y si hay adoración extraña, Abodá Zará, ¿qué pasa cuando qué dice la Torá? Aquel que se postra ante otro Dios es expulsado. Es una expulsión de caret, que estás totalmente fuera del convenio del Eterno, podríamos decir, una muerte, ¿no? En Isaías 44:8 dice, no se escondan, no se extravíen. No les declaré esto hace mucho tiempo, yo lo predije y ustedes son mis testigos. Hay otro Elohim fuera de mí, no hay roca, no hay otra roca, yo no conozco ninguna. O sea, aquí nos estamos dando cuenta de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que cuando entramos en el Pardés, podemos poner el concepto del Mashiach correcto. Y hay un shalom en nuestras almas porque no caemos en Abodá Zará y no nos van a caer esas plagas cuando una persona cae en idolatría. Examinar minuciosamente las expresiones, tratando de comprender su sentido real y obtener de ellas todo su mensaje, y así hallarás una profunda satisfacción. Esto dice Ranjal en el libro de Derech Hashem. Examinarás minuciosamente las expresiones de la Torá, tratando de comprender su sentido real y obtener de ellas todo su mensaje, y así hallarás una profunda satisfacción. Derech Hashem. En el libro de Daniel vamos a ver lo mismo. En el primer año de Belsasar, rey de los Kasdim, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza y sobre en su cama, y él escribió el sueño. Tuve una visión en la noche, y he aquí que yo vi allí delante de mí los 4 vientos del cielo irrumpiendo en el mar. Mientras miraba, tronos fueron puestos en su lugar, y el anciano de días tomó su lugar. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo en su cabeza era como la lana pura, su trono era llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un destello de fuego fluía de su presencia, miles y miles le ministraban a él, millones y millones estaban delante de él. Entonces la corte fue convocada y los libros fueron abiertos. Daniel 7:12. Y en cuanto a las otras bestias salvajes, su dominio fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un cierto tiempo. Yo seguí mirando las visiones de la noche, y cuando vi viniendo con las nubes del cielo alguien como el Hijo del Hombre, el Ben Adán, se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. ¿Cuál es esta visión? La misma visión, ahora no de Ezequiel, sino de Juan, porque Ezequiel ve solamente a uno, Isaías ve solamente a uno, Daniel está viendo al anciano de días y al Ben Adán que se le acercó. ¿Sí están viendo ahora? Cuando ponemos cuidado al texto, podemos ver que el Ben Adán se le permitió acercarse al anciano de día. ¿Por qué? ¿Por qué al Ben Adán se le permitió acercarse al anciano de día? Porque venció. En otras palabras, cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿qué va a hacer con los que vencen? Se les dará derecho de comer en la mesa del Padre, y dice el Mesías, y aquel que venza, lo sentaré al lado del trono de mi Padre, como yo me senté al lado del trono de mi Padre. Eso es muy interesante, porque Mashiach está dando testimonio que al vencedor se le dará el derecho de sentarse con él, así como él se sentó al lado del trono de su Padre. Entonces eso nos llama a nosotros a entender de que la razón por la cual Hashem le entregó los mandamientos a Israel en el Sinaí era para que ellos pudieran vencer esa mala inclinación, ese pecado, esa condición natural de ver las cosas y poderse elevar. En Éxodo 19:6 dice, y en la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló.
Y Moshe sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Elohim, y ellos se pararon cerca de la base de la montaña. El monte Sinaí se envolvió en humo, porque Yahweh descendió sobre él en fuego, y su humo subía como humo de un horno, y toda la montaña se estremeció violentamente. ¿Qué dice la escritura en el sentido Peshá? Que Hashem descendió sobre el monte Sinaí. Las mismas relaciones que estamos viendo. Ahora bien, ¿qué dice Deuteronomio? Deuteronomio sobre este mismo punto. Porque aquí viene otra cosa que vamos a como que chocaran las ideas. Deuteronomio 4:10 dice: el día que se pararon delante de Yahweh, su Elohim, en Horeb, cuando Yahweh me dijo, reúne al pueblo hacia mí, y yo les haré oír mis propias palabras, para que aprendan a tenerme temor por todo el tiempo que vivan en la tierra, y así ellos enseñarán ¿a quién? A sus hijos. Ustedes se acercaron y se pararon al pie de la montaña, y la montaña ardió con fuego hacia el corazón del cielo, con oscuridad, nubes, niebla densa. Entonces Yahweh habló con ustedes desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de palabras, pero no vieron figura alguna, solo había una voz. Pero un momentico, en Shemot dice que ellos vieron. Y aquí en Deuteronomio, el escritor de Deuteronomio está diciendo que ellos no vieron, que solamente oyeron una voz. ¿Qué tiene? Entonces, como se dice literalmente, aquí hay un problema textual, un problema que está sucediendo algún problema aquí. Vamos a ver qué dice más adelante. Moshe, Aarón, Nadab y Abihu, 70 de los ancianos subieron, y ellos vieron al Elohim de Israel. Entonces, un momentico. En Deuteronomio está diciendo de que ellos no lo vieron, que no vieron ninguna figura. Pero en el 24:10, Moshe, Aarón, Nadab, Abihud y los 70 ancianos subieron, y ellos vieron al Elohim de Israel. Debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo cielo. En cierta manera, eso que está viendo, que está diciendo ahorita aquí, eso, el piso que está viendo, que se está mostrando acá, es el mismo piso que se está viendo en Ezequiel, Daniel, Isaías y Revelaciones. Pero vemos de que ahorita vemos que Aarón, Nadab y Abiú se sentaron. Ellos vieron a Hashem. El 11. Él no extendió su mano contra estos notables de Israel. Por el contrario, ellos vieron a Elohim, aun cuando estaban comiendo y bebiendo. En otras palabras, estas 70 ancianos, más Moshe, Aarón y Nadab y Abihu, comieron y bebieron ahí. ¿Cierto? Sí, eso es, o sea, es como que hay un problema, porque en eso está diciendo que no se vio. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Que ellos hayan podido ver a Elohim y Moshe diga que no vieron nada. ¿Cómo podemos relacionar o conciliar esta idea? Porque todo hay que llevarlo a la reconciliación del texto. Dice la palabra que el Eterno nadie lo ha visto. En Juan capítulo 1 versículo 18. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Pero el único incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver si vamos a entender la idea ya, porque Juan nos está tirando ya la idea de lo que está pasando en Deuteronomio y lo que está pasando en el libro de Éxodo. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Vieron al Hijo? No vieron al Hijo. Ellos contemplaron lo que pasó en Deuteronomio. Lo que pasa en Deuteronomio es que ellos contemplaron. Contemplar no es lo mismo que ver. Hay personas que contemplan. Considerar. Sí, pero cuando tú ves, te acercas y puedes sentir, puedes palpar, puedes tocar. Los que sí estuvieron elevados fue Moshe, porque dice el texto que se sentaron, pudieron ver, pero los demás percibieron. Percibir es una idea que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza, porque nosotros no podemos tenemos que tratar de dejar de percibir las cosas. Tenemos que
tratar de ver. Por eso cuando tú ves el texto, mira, te he puesto como cabeza y no como cola. Él no dice, mira, te he puesto para que percibas. Tú no percibes la salvación, tú la vives. Tú no percibes el conocimiento, tú lo vives. Es como una pareja. Yo percibo a mi esposa, pero la veo así de lejos. Pero es mi esposa, la percibo. Pero no conozco los detalles de ella. No conozco lo que ella verdaderamente es. Eso es vivir cuando yo me acerco. Lo que está pasando en los dos textos, para unir la idea, es que unos percibían y otros veían. Y el privilegio es ver y no percibir. Pongamos esto más difícil. ¿Quiénes subieron al monte? Los ancianos, los sabios. Porque a los que subieron al monte se les permitió ver la imagen del Eterno. Porque la experiencia espiritual que ellos vieron era diferente a los que estaban en la plenicie. ¿Tiene el Eterno un cuerpo para ser visto? Lógicamente no. Entonces reconciliemos todo esto. Ezequiel dice que vio a uno semejante a un hombre. Isaías dice vi a Adonai sentado en el trono. Juan dice lo mismo y Daniel dice ve al anciano en el trono. Los judíos dicen en el Eterno, los judíos dicen que el Eterno no tiene un cuerpo. Segunda de Corintios, Pablo está diciendo, ahora bien, el Eterno es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. ¿Cómo reconciliamos todo esto estando en el concepto del Mashiach y todo lo que estamos viendo? Hay un concepto en la Biblia que la Torá empieza a introducir que tenemos que prestarle atención, llamado Malach Hashem. ¿Qué es el Malach Hashem? El ángel del Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que Yeshua es el ángel del Eterno. Si Yeshua es el ángel del Eterno, lo cual creemos, el problema no es la palabra, es cómo comprendo este concepto. Ese es el problema, que a veces no entendemos los conceptos de Malach Elohim o el ángel del Eterno, que si yo entro al huerto impuro, lo que traigo es algo impuro. Porque si yo no entiendo el concepto del Malach Elohim, entonces lo que voy a traer es impurezas. Yeshua Malach nos podría decir, pero al que vio Ezequiel, Isaías, Daniel fue a Yeshua, porque dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, en tiempos pasados Yahweh habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ahora, en el tiempo presente, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, por medio de Él creó el universo. Esto quiere decir que el que estaba hablando en Sinaí y la visión de los profetas que nombramos, ya que lo vieron en el trono, no es el Mesías. Voy a seguir rápido para salir de esta área. En Hebreos capítulo 1, pero ahora, en el tiempo, Él nos ha hablado por medio, a través de su Hijo. Una pregunta, ¿percibimos a Yeshua o lo vemos? ¿Ah? ¿Ahora? Sí. Porque ver en el concepto hebreo es vivir. O sea, que si el Mesías se reveló a mi vida, ¿cómo tengo que vivir? Como el Mesías. Pero cuando una persona simplemente tiene una percepción del Mesías, ¿qué pasa? Ah, yo lo conozco, pero volví y peco. Yo lo conozco, pero caigo. Yo lo acepté, pero me aparté. Se parece, pero no es igual. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo... Se parece, pero no es igual, está diciendo el hermano allá. ¿Sí? Porque cuando yo vivo como Yeshua, yo le estoy diciendo a mi Creador que ese que Él envió para ayudarme a vivir conforme Hashem quiere que yo viva. Por eso no podemos desligar al Mesías de esto, sino que ponemos al Mesías haciendo el trabajo correcto. Entonces yo voy a hacer el trabajo correcto, le voy a hacer el trabajo correcto a mi Padre, porque entonces ya no mezclo poderes. Le doy la posición a mi Creador, donde tiene que estar sentado,
le doy la posición a mi Mesías, que es a través del que lee la puerta, angosta para muchos, amplia para otros, y que yo voy a poder ahorita adorarle al Padre porque vi la puerta, lo pude ver, pude vivir como Él vive, y ahora yo glorifico a mi Padre que está en los cielos. Esa es la idea de esta parashá. Que yo pueda entender de que Hashem me dio los misbots, no para vivir una vida de percepciones lejanas de quién es Hashem, sino de yo poderme acercar a Él, de yo poder vivir una vida kadosh, una vida santa, digna de ser llamado hijo. Interesante esto, porque esto es lo que hace el malaj. ¿Qué hace un malaj? Quiere enseñar el autor de Hebreos. ¿Qué quiere enseñar el autor de Hebreos? Que el Hijo, el cual es el Mashiach, es el medio a través del cual el Eterno se comunicó a esa generación. ¿A cuál generación? A la generación de los apóstoles y a nuestras generaciones. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío ¿a quién? A mi mensajero, el cual allanará el camino delante de mí. Ojo, porque lo que hace Yeshua es allanar el camino. Una de nuestras oraciones debería de ser, Abacados, a través de los méritos de Mesías, por favor, alláname el camino que está delante de mí. Y dice el profeta Malaquías, y luego vendrá a su templo él a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dijo el Adonai de los ejércitos. Ahora, ¿para quién fue que el Eterno creó todas las cosas? Esto es bien claro, y en esto no podemos tener ambigüedades, porque es claro de que todo fue creado para el Mashiach. En otras palabras, de que es a través de Mashiach que yo voy a poder tener la conexión directa y vivir como Hashem quiere que yo viva. Ahora, ¿por qué para el Mashiach? Porque el Eterno, el Ein Sof, lo que significa infinito, literal, sin fin, el Eterno no necesita de nada. En Hebreos 1.5, porque a cuál de los ángeles Yahweh alguna vez dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Y Yahweh nunca dijo a un malach, yo seré su padre y él será mi hijo. Esto quiere decir que Yeshua no existía en forma de un ángel. Pero nunca el Eterno, porque nunca el Eterno le dijo esas palabras a un ángel. Ahora, estudiando a los sabios, podemos entender lo que la Escritura nos enseña, que hay mensajeros terrenales y mensajeros celestiales. El sistema religioso enseña que Dios es uno, pero tiene tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esos son tres uno. Esta es la tergiversión de la luz, porque las emanaciones de Hashem se conocen como los rostros, el panim. Los rostros y personas en latín se conocen como personalidad. Entonces el Eterno dice, no podrás ver mis rostros. Lo que hace el sistema es que cada rostro lo ve como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y dicen que son rostros individuales que existen por sí solos. Eso es incorrecto. Esto se llama también parsufín. En otras palabras, que el Eterno, cuando dice ustedes verán mis rostros, está hablando ¿de qué? De sus atributos, de sus virtudes. ¿Cuántos mandamientos se dieron en Sinaí? 10, ¿cierto? En la montaña, 10. ¿No le parece como interesante que hay 10 virtudes que necesitan ser refinadas? Y que una de esas virtudes es la corona, el lugar más alto, y que una de esas virtudes es la más baja, y que para que tú llegues a la más alta tienes que refinarla. ¿Y no les parece interesante que el 10º mandamiento es cuál? No codiciarás. Y es el que está más lejos de Hashem. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en el Sinaí? Estaban abajo. ¿Quién estaba arriba? Hashem. ¿Y quién podía subir? Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe había refinado su vida. Interesante.
Todo esto tiene lógica. ¿Qué quiero enseñar con esto? Que el Hijo, Yeshua, es un Sinsú de Hashem. ¿Cómo explico esto? ¿Qué es un Sinsú? Aún cuando él era de forma de Hashem, el Sinsú es la forma. Por decir, vamos a poner en estas palabras. Mi hijo Sebastián, yo lo mando a una tarea específica. Sebastián se convierte en mi representante. Es como si yo estuviera ahí. Todo lo que hace Sebastián lo hace a mi nombre. Lo hace como si yo estuviera en ese preciso momento dando las palabras, hablando las palabras, firmando el documento, haciendo un trato, un convenio. Sebastián se convierte en mi persona. Eso es lo que está haciendo Yeshua. Él es el Sinsú, la manifestación de Hashem. Aun cuando él era en forma de Yahweh, no se consideró ser igual a Yahweh, algo por el cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Para que en honor al nombre dado, Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo en la tierra. 11. Toda lengua confiese que Yeshua es Mashiach, es amo para la gloria del Padre. Ahora bien, me voy a entrar en algo candente por un momento. El verso 10 dice, para que en honor al nombre dado, Yeshua, ¿cierto? Eso también lo tenemos que comprender debido que no se está refiriendo exclusivamente al nombre de Yeshua, porque habían otros Yeshuas en la Biblia. ¿Sabía eso? Barrabás se llamaba Yeshua Barrabás. Cuando vamos al libro a los profetas, vamos a ver que hay un sacerdote llamado Yeshua, que era Josué, y se le cambia a Yeshua. Entonces, ¿cuál fue el nombre que es sobre todo nombre? No, hemos estudiado que Yeshua se le ha dado otros nombres también, ¿se acuerda? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, y todos esos nombres están ahí en el libro de Revelaciones. ¿Cuál fue el nombre? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el nombre que es sobre todo nombre es, este es mi hijo amado. ¿Por qué este es mi hijo amado? Porque Yeshua, mi hijo amado, es la aceptación en la cual Hashem ve a Yeshua y lo coge como hijo. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. O sea, no estoy ligando el nombre de Yeshua, no, sino que al nombre de Yeshua se le conecta mi hijo amado. Porque cuando vemos a la parte de Barrabás, Barrabás, están los dos corderos representando el de Yom Kippur, el de Azazel y el que iba a ser sacrificado, el que iba a ser para el desierto y el otro que iba a ser sacrificado, ¿cierto? Los dos tenían que ser iguales, pero uno es digno de ser sacrificado. Ese digno, en la tipología, se habla, mi hijo amado, ese es el nombre sobre todo el nombre, Yeshua. O sea que mi hijo amado es, ¿cómo se podría decir? El sello seco. ¿No has visto cuál es un sello seco? Los que usan los notarios. El sello seco para él ser llamado, para que ese nombre sea sobre todo nombre. No sé si me están entendiendo la idea. Que muchos Yeshua sabían, pero a ninguno se le dijo, este es mi hijo amado. Pero lo que selló el nombre de Yeshua fue, este es mi hijo amado. Porque a nadie más se le dijo eso. Entonces eso es lo que sella. Entonces, otro punto que tenemos que
tenerlo siempre presente, de que es cierto, Yeshua representa salvación, el nombre de Hashem está sobre él, pero lo que lo hace a él hijo amado, lo que lo hace él ser Yeshua salvación es ser llamado hijo amado. ¿Qué dicen los sabios acerca de esto? Que la Shekinah es un grado menor de la deidad, para que la deidad pueda manifestarse en este mundo físico, sin que este mundo físico deje de existir. Por eso Yeshua es hijo amado, porque si no está la percepción del Mashiach, entonces ¿cómo podríamos nosotros existir delante de la creación, delante de Hashem? No podríamos. Ahora hablemos de 4 dimensiones espirituales de abajo hacia arriba, que es como comenzamos a ver, y creo que con esto voy a cerrar. Con esto cierro. A ver, veo dónde están mis slides. Me falta un poco, pero con esto voy a cerrar. Hay 4 dimensiones en las cuales se nota de abajo hacia arriba. El mundo de la acción. En el mundo de la acción es donde nosotros vivimos. Aquí es donde nosotros operamos, en el mundo de la acción. Todo se rige aquí, pero tenemos que vivir en el mundo de la acción constantemente. No, el otro mundo es el mundo de la formación. Seguimos elevando, subiendo, el mundo de la creación. Y por último, el mundo de la emanación. ¿Qué está en el mundo de la emanación? Yuhei Bajei, el Ser Supremo, el Elión. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo de la emanación, ¿cómo podemos percibir el mundo de la emanación? ¿Cómo podemos percibir el mundo de la emanación? A través de el Elión, la luz. Tú solamente puedes percibir el mundo de la emanación a través de la luz. ¿Por qué? Porque el Elión, que es la emanación, atrapa todo. O sea, que tú no puedes someter la luz en una sola cápsula. A eso también está el mundo de la creación y cómo podemos percibir el mundo de la creación. Por un vestido. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? El mundo de la emanación, Hashem crea todo, ¿cierto? Crea todo, lo creó y dice que él andaba sobre las aguas y todo lo comenzó a crearlo. Ese es el mundo de la emanación, el mundo de la luz. Y la tierra estaba en oscuridad, en tinieblas, y vino la luz, ¿sí? Y la creó, el mundo de la emanación, creación. Ahora, ¿cómo podemos percibir el mundo de la creación? Por el vestido. Cuando él creó al hombre, ¿qué fue lo que se le puso a Adán? Un ropaje de luz. Entonces cuando él peca y se ve desnudo, ¿cómo que se ve desnudo? Lo que se le quitó fue la luz, que era su ropaje. Ahora podemos entender a Ezequiel, porque Ezequiel, Juan y Isaías ven a uno sentado en el trono. Porque ellos están viendo ¿a qué? Están viendo la luz. Están viendo el vestido. No están viendo la emanación de Hashem, pero a Juan se le permite ver todo el panorama completo. ¿Qué dice Juan en la isla de Pasmo? Que ve en el espíritu un ángel y quiere decir que está en el mundo de los ángeles. En Apocalipsis 1.1 dice, esta es la revelación que Yahweh dio a Yeshua al Mashiach, para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Él la comunicó enviando a su malá, a su siervo Yohanan. ¿Qué está pasando acá? Acordémonos, Yeshua coge a un ángel y le manda un mensaje. ¿A quién? A Juan a través de ese ángel. Entonces, ese mundo donde está el vestido es el mundo de los ángeles. En Apocalipsis 4.1 dice, y después de estas cosas miré y allí delante de mí había una puerta abierta en el cielo y la voz como de chofar que yo había oído hablándome antes. Y dijo, sube acá y yo te mostraré lo que tiene que suceder después de estas cosas. Instantáneamente yo estaba en el Rúa. ¿A dónde estaba? En el Rúa. ¿En qué lugar estaba él?
estaba elevado, ¿cierto que sí? Estaba en el primer lugar, estaba en el segundo lugar o estaba en el tercer lugar. A ver, vamos a volver aquí porque ¿a dónde estaba? ¿A dónde estaba? ¿Estaba en el mundo de la emanación o en el mundo de la creación o en el mundo de la formación? Ok, vamos ahí entonces, ¿ok? El mundo de la formación. Ahora, ¿a dónde estaba entonces él? Ustedes lo dijeron ahora. En la emanación. ¿Cuál es el mundo de la emanación? No, emanación es luz. Creación no es ángeles, todo lo que estamos viendo ahorita. El mundo de la formación, ¿cómo se percibe? Es interesante porque el mundo de la formación fue donde Juan recibe el mensaje de las siete Kehilos, de las 7 congregaciones representadas en las 7 Sefirot. ¿Usted sabe por qué las 7? ¿Por qué le manda a 7 congregaciones? Porque las 7 congregaciones estaban en la expansión. No estaban en Israel. Estaban fuera del lugar, de los lugares sagrados. Queriendo decir que esas 7 iglesias estaban, ¿cómo estaba su nivel? Estaban sucias, ¿cierto decir? Estaban caídas. Entonces, cuando el mensaje se le da a las 7 iglesias y se lo da a un ángel, ¿con qué fin? Para elevarlos a una percepción y sacarlos del lugar de la impurificación e introducirlos al lugar de la purificación. Yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuándo de ustedes se han sentido que llegan a un lugar y ese lugar es como que raro, como que extraño, como que hay algo como que no se siente algo, ¿cierto decir? Es porque en ese lugar hay algo que lo está impurificando. Y el Eterno necesita, a través de su espíritu, porque el espíritu necesita traernos a conciencia que ese lugar no es el correcto donde yo tengo que estar y me tiene que sacar. Esto, volviendo al mundo de la creación, hay otro trono. Y si alguien está sentado, tiene que tener un vestido. Quiere decir esto, que si el mundo de las emanaciones es la luz pura, el rey no deja entrar a nadie a la recámara porque está desnudo. ¿Sabía eso? Y eso está claro en la parábola de las vírgenes. 10 emanaciones, 10 virtudes, estaban ahí con la luz prendida. A 5 de ellas, ¿qué les pasó? Se les acabó el aceite, se les acabó la luz. ¿Qué quiere decir? Que se les acabó, dejaron de percibir la presencia de Hashem. Se fueron a buscar luz porque las otras 5 le dicen, vayan y compren aceite. Eso no se compra. Tú tienes que trabajar por el aceite. En otras palabras, lo que está pasando con estas vírgenes es que, ¿qué hicieron? Se apartaron de Hashem. Pero las otras mantuvieron. ¿Y por qué 5? ¿No hay 10 mandamientos? Los 5 primeros, ¿a qué nos hablan? Y los 5 segundos, ¿qué es? A nuestras virtudes. 5 virtudes que necesitan ser refinadas constantemente. ¿Quién entra en ese lugar entonces cuando está refinado? ¿Quién está que entra o el que entra a ese lugar de la luz? Acordémonos que si en la luz está el rey y es una recámara, está la puerta cerrada, ¿cualquiera puede entrar a esa recámara? No, porque estamos hablando de una recámara anuncial, por decirlo de esta manera. Hablándolo en palabras místicas, se dice que el rey está desnudo en su recámara y que la única que puede entrar a esa recámara es ¿quién? La esposa. Pero qué interesante que hizo Israel en el desierto. Cuando vemos ahorita las próximas páginas, capítulo 35 del libro de Éxodo, tú vas a ver de que ellos levantan un becerro y se profanan. ¿Qué hace el rey? Cierra las puertas, absorbe de nuevo su luz
y no le permite que nadie vea su luz. Ahora tú tienes que trabajar y se tiene que establecer un ritual de sacrificios para ellos poderse acercar a la luz. Si no, ya no vas a poder tener luz. ¿Qué fue lo que le pasó cuando Yeshua dijo? Y la luz vino al mundo y el mundo no lo recibió. Les dio la segunda oportunidad de emanación de luz, de creación. ¿Y qué hicieron? Y el mundo no recibió. No es lo mismo que está pasando en Sinaí. Ahora estamos viendo la percepción de que acá están los 10 mandamientos, pero ellos no lo aceptan. Vamos a ver el fruto más adelante. Ellos no lo aceptan. En otras palabras, el rey cerró las recámaras. El rey ya no nos va a dejar entrar. Si yo permito ensuciar mis vestiduras. Por eso dice en Apocalipsis que se le dará, que ella será lavada con la sangre del cordero y se le dará, ¿qué más? Se le dará el privilegio, ¿cierto que sí? De poder ser llamada la esposa. Solo la esposa, pero la esposa no está lista. En Oseas capítulo 2, versículo 21 dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Adonai. Y sucederá aquel día que yo responderé, oráculo de Adonai, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al mosto, al aceite y al aceite virgen, y ellos responderán a Israel. Yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la no compadecida y diré, no a mi pueblo, tú mi pueblo, y él dirá, mi Elohim. Ahora, si la luz se tiene que vestir, en Isaías 50, 45 dice, yo soy el que formó la luz, yo creo las tinieblas, yo hago el bienestar, yo creo el mal. Yo, Yahweh, hago estas cosas. ¿Cómo entonces vamos a poder ver la luz? Y con esto cierro. Los sabios de Israel enseñan que le han puesto un nombre a un ángel en particular para identificarlo como el ángel de mayor jerarquía en lo que respecta a los ropajes de Elohim, y es llamado Metatronos. ¿Qué significa Metatronos? El que está sobre el trono. A eso se le llama, unos dicen que ese Metatronos es Yeshua, lógicamente no lo es, porque eso tiene una profundidad más amplia acerca del contexto de lo que es Metatronos. Metatronos es una palabra griega que representa el que está sobre el trono. En otras palabras, se convierte el Parsuf, el representante de aquel que tiene el poder de todo y de todas las cosas. Con esto yo quiero cerrar. Tenía otra parte más que hablar, pero creo que es suficiente, porque la segunda parte, o más bien la siguiente parashá, vamos a ver la parashá Mishpatim. Si pudimos entender este concepto, que verdaderamente había mucha más tela que cortar, pero espero que haya sido claro en el tema. Creo que el propósito no es atacar o poner una posición enfática en algo, sino aclarar para así nosotros poder enseñar mucho mejor y poner a nuestro, como lo dije anteriormente, a nuestro Mesías en su lugar correcto. ¿Por qué sentí en dar este mensaje? Yo he estado orando al Eterno para que verdaderamente nosotros elevemos nuestra conciencia de que este camino nosotros no podemos tener dudas, no podemos tener hoy sí, mañana no, hoy me siento elevado, hoy me siento caído. Es normal, lo hemos visto que muchas veces nosotros tenemos días donde tenemos alguna aflicción. Es normal tener esas aflicciones, pero lo que no es normal es permitir que esas aflicciones nos hagan dudar de quién es Él, nos hagan dudar del camino, nos hagan dudar de lo que estamos aprendiendo o conociendo. Eso no es normal.
Si a nosotros se nos reveló ya algo, nosotros tenemos que ser firmes con lo que se nos ha revelado. Y no permitir que de pronto algo fuera de contexto venga o llegue a mis oídos y yo caiga en algo fuera de contexto. Entonces, lo más importante es que entendamos de que Hashem dio los 10 mandamientos con un propósito. Que nosotros vivamos una vida agradable delante de Él, primero, y delante de los hombres. Porque si yo quiero vivir una vida agradable delante de los hombres, primero, y después pensar que es delante de Él, yo profano su nombre. Por eso Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Yo, Hashem. Por eso, para mí era muy importante mostrarles a ustedes desde la percepción de abajo, cómo inclusive aún los profetas veían la manifestación divina desde abajo. Pero no era eso lo que el Eterno quería. El Eterno quiere que nosotros lo veamos arriba. Pero no podremos, ¿no? Porque nuestra condición. Pero hay una salida, poderlo ver a Él. ¿Cuál es la salida? Mashiach, el Mesías. Él es nuestra puerta. Si lo vemos a Él, vemos al Padre. El problema es que no queremos verlo a Él muchas veces. Queremos ver al Padre y pasar por encima de una regla que Él estipuló. Ese es el problema. Pero yo no voy a poder entender la jerarquía de Hashem. Mire, cuando vemos Lucas, la brija de Shah, vemos la oferta del reino. ¿Y qué pasa cuando a alguien le dice no lo recibo? El castigo es peor que el que le sucederá a Sodoma y Gomorra. ¿Usted sabe por qué dice el texto eso? No porque no querían aceptar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no querían caminar en los caminos de Hashem. Está ligado a la parábola del joven rico. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo? Conocía a Hashem, pero no quiso caminar en el camino del Mashiach. Entonces, ¿qué me indica eso a mí ahora? Que ese joven rico conocía a Hashem desde la planicie, no se quería elevar. Esto es mi mensaje. Que ustedes puedan ver de que Hashem quiere hablarnos, quiere mostrarnos, quiere purificar nuestras virtudes, nuestro ser. Pero si yo no decido conocerlo a Él y poner en su lugar las cosas como son, yo voy a seguir profanando su nombre. Y Él va a seguir escondiendo su rostro. Como le digo, este tema nos faltó mucho más para terminarlo. Pero creo que con eso es suficiente para comprender. Y lo más importante es que cada uno de nosotros se vaya con esa conciencia tocada de aquí en adelante. No hagamos como hizo Israel, en verdad. Israel vio, escuchó la presencia del Eterno. La voz de Hashem la escuchó. Pero aún así quisieron andar en sus propios caminos. Qué cosa más dolorosa que Hashem se los presente un día y yo le diga, ese no es mi camino, ese no es el camino que yo quiero andar. El dolor va a ser más fuerte que el que vino sobre Sodoma y Gomorra. Quien les habla, el pastor Walter de la Keilah en su presencia. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Cualquier pregunta que tengan acerca del tema, bienvenidos, los estamos recibiendo. Y pues como les digo, un honor. Espero en el Eterno que sigan pasando un día de Shabbat en sus hogares agradable, siguiendo aprendiendo de lo que es el concepto de lo que es vivir una vida santa, tratar de vivir día a día de una mejor manera. Espero en el Eterno que esta semana los bendiga, el Eterno los guarde, los proteja de todo mal y que los siga fortaleciendo en el conocimiento de quién es Él. Shalom.